Esta es la clase del capítulo número 3 que se refiere a las razones financieras, análisis de estados financieros. En su texto básico ahí se encuentra, ¿verdad? El capítulo número 3. Ahora sí, entramos nosotros ya a la parte práctica. Comencemos entonces ya a hablar de las razones financieras. Pero antes quiero hacer este comentario. Vean, en este nivel de administración financiera, ya todos los alumnos que están en este curso ya tienen que saber y manejar y manipular muy bien los estados financieros, estructurarlos, hacerlos, entenderlos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y si es posible estirarlo de los lados, ¿verdad? No es cuestión solamente de habérselos aprendido de memoria. Entonces, a este nivel no vamos a enseñar nosotros los estados financieros, no. Se aprendió en las asignaturas que llevaron ustedes, que se llama Contabilidad General 1, para los que llevaron Contabilidad General 2. Luego volvieron a repasarlo en Contabilidad Administrativa 1 porque ahí hay un tema que se llaman los estados financieros, un análisis detallado, que ahí está como repaso y como tema del programa, ¿verdad? Y luego a partir de eso tiene todos los conocimientos en estados financieros y luego pasan a Contabilidad Administrativa 2, en donde en algunos temas, principalmente en la presupuestación maestra o el presupuesto maestro o en la planeación maestra, como quieran llamarle, ahí lo vieron, ¿verdad? También ahí se estudió. Por tanto, aquí en este nivel de administración financiera, ustedes tienen que tener ya listo esos conocimientos. Es por eso que en la universidad una asignatura es requisito para la otra, por esa razón, ¿verdad? Para poder ir adquiriendo los conocimientos de las materias antes mencionadas, para venirlas solo a aplicar acá. Entonces, repito, aquí no vamos a enseñar estados financieros. Vamos a comenzar a ver los temas de administración financiera. Y es probable que de repente usted no le entienda a este tema. ¿Por qué? Porque puede tener deficiencias en el manejo de los estados financieros, el desconocimiento en los estados financieros. Es por eso que se exige a este nivel que ya todos los que vienen a Administración Financiera 1 sepan manejar y conocer muy bien las interioridades y las estructuras de los estados financieros. De lo contrario, no van a entender absolutamente nada, por mucho que yo me esfuerce y que trate de explicarles de otra manera. Comencemos. Las razones financieras son herramientas básicas que nosotros utilizamos, los directores financieros, y que nos sirve a nosotros para poder encontrar males dentro de la compañía, para poder encontrar enfermedades dentro de la compañía, tal cual lo hace un médico en el cuerpo humano, ¿verdad? Que hace revisiones, hace análisis, hace diagnósticos y luego encuentra el mal que aqueja al cuerpo humano. Luego después de eso ve si es necesario cirugías o en su defecto emite recetas en donde está entonces sugiriendo que se compre esta medicina para hacerle frente a ese mal, a esa enfermedad y que pueda curarse. Lo mismo somos nosotros, los directores financieros de empresas. Nosotros, a través de los análisis financieros que hacemos, a través de estas razones financieras, nosotros buscamos cuáles son las deficiencias, las debilidades que tiene la compañía, ¿verdad? Cuáles son las enfermedades, de tal manera que una vez que hemos detectado esas enfermedades, nosotros busquemos entonces los medicamentos, ¿verdad? Para hacerle frente a estas enfermedades y hacer que la empresa crezca nuevamente fuerte y saludable económicamente. Así es como yo comparo realmente en cuanto al tema de las razones financieras, al director financiero con el médico, ¿verdad? Entonces, las razones financieras son prácticamente índices, ratios les dicen otros, pero prácticamente si observamos, si cuando ustedes ven acá
Las razones financieras son simples, son sencillas, son operaciones aritméticas, ¿verdad? Las operaciones aritméticas son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, son operaciones aritméticas que nos brindan a nosotros un resultado. Y ese resultado es el que nosotros tenemos que tomar en consideración y darle la interpretación que corresponde. Porque es bonito hacer una resta, es bonito hacer una suma, es bonito hacer una división, una multiplicación, se siente satisfecho uno que bien la hice, estoy seguro de que está correcta esta operación, pero lo más importante es darle la interpretación debida a ese índice, a ese resultado, a ese ratio que surgió de esa operación aritmética que se llama razón financiera. Las razones financieras las utilizamos las personas, los empresarios, los directores financieros, los inversionistas, el gobierno. Y cada uno de estos segmentos tiene su categoría, su grupo de razones financieras que más le interesa, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros, los directores financieros, nos interesan todas las razones financieras. A los que andan buscando invertir, les interesan entonces otra categoría de razones financieras que también las vamos a estudiar. Al gobierno le interesa otra categoría o otro grupo. A los banqueros, que son los que prestan dinero a las instituciones financieras, ¿verdad? Que son los que nos dan financiamiento, les interesa otro segmento de razones financieras. Es por eso entonces que vamos ahora nosotros a categorizar. O sea, ¿qué significa esto? Significa, vamos a estudiar los grupos de razones financieras. Y vamos a comenzar con el primer grupo. Las razones financieras se dividen entonces en primer grupo, vamos a hablar de razones de liquidez. Las razones de liquidez. Quiero comentar que las razones financieras son muchas, vean ustedes, muchas, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver las principales de tal manera de que usted vaya adquiriendo esa lógica financiera, ese razonamiento financiero, para que cuando usted llegue o cuando usted lea el libro, cuando usted lea el capítulo que corresponde, número 3, y se encuentre de repente quizás con alguna de las razones financieras que no las estudiamos acá porque son bastantes, entonces usted va a tener esa lógica y va a tener el entendimiento. Entonces vamos a ver aquí las principales razones financieras, porque para estudiar todas las razones financieras no basta con 6 meses, no basta con quizás un año nos podemos llevar, ¿verdad? Con una sola asignatura que se llama las razones financieras, que debería llamarse de esa manera. Pero vamos únicamente en cada grupo a mencionar las principales. Muy bien, comenzamos con el grupo de razones de liquidez. Estas razones de liquidez o estas razones de solvencia, ¿para qué nos sirven? Nos sirven a nosotros porque a través de ellas nos enteramos, nos damos cuenta, o ellas nos manifiestan a nosotros a través de sus resultados si la empresa tiene liquidez. ¿En qué sentido? Si la empresa tiene la capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, para hacerle frente a esas deudas. Muy bien, entonces comencemos con la primera razón financiera. Recuerden que yo les decía que una razón financiera en su estructura prácticamente es una operación aritmética. Vamos a ver, hablemos de la primera, que se llama la prueba ácida. Esta prueba ácida también se le llama prueba de fuego, se le llama prueba rápida o sencillamente prueba de ácido, ¿verdad? O sencillamente prueba de ácido, ¿verdad? Entre otras. Entonces, también se le llama la razón de liquidez, así se le llama, ¿verdad? Eso depende de los libros, porque hay diferentes autores de libros que a veces no utilizan algunos de estos términos, ¿verdad? Pero como yo sé que ustedes
van a escudriñar algunos libros y ahí dentro del aula virtual yo les pongo ahí en la carpeta o en la pestaña que se llama general, ahí está, ¿verdad? La bibliografía. Muy bien, entonces son diferentes nombres que recibe entre otros. Muy bien, entonces vamos a estructurar la prueba ácida. La prueba ácida se estructura así. Prueba ácida es igual a los activos líquidos entre el pasivo corriente. Ahí está. Entonces expliquemos estos términos. Activo líquido. El activo líquido, bueno, todos conocemos ya el activo circulante. El activo circulante comúnmente en su generalidad está formado así, ¿verdad? El efectivo, valores negociables o comerciales, las cuentas por cobrar, los inventarios y los gastos prepagados. Tampoco estamos aquí para explicar qué significa cada uno de ellos. No, y eso ya se vio cuando estudiáramos estado financiero. Muy bien. Este es el activo circulante, ¿verdad? Activo circulante, que también se le llama capital bruto de trabajo. Capital bruto de trabajo. Activo circulante, ¿verdad? O activo corriente o capital bruto de trabajo. Muy bien. Entonces, el activo líquido está compuesto por todas aquellas cuentas que son fáciles de convertir inmediatamente en dinero. Como por ejemplo, el efectivo que ya está convertido en dinero, los valores negociables y las cuentas por cobrar. Generalmente en los libros aparece, a veces aparecen estados financieros que no tienen valores negociables, sino que efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, gastos prepagados, ¿verdad? O que de repente estos tienen otro nombre, gastos pagados por anticipado o gastos pagados por adelantado, ¿verdad? O gastos amortizables. Reciben diferentes nombres, así como usted que de repente se llama Julio, alguien lo conoce por Julito, o alguien por aquí lo conoce por Julión o Juliote, aquí alguien le dice Tito, pero se refiere a la misma persona. Así son las cuentas, ¿verdad? Por tanto, de repente usted ve una cuenta nueva en un libro y dice, no, esta no la vimos y no la explicó Freddy. Es porque quizás es la misma cuenta que usted aprendió, nada más que ahí aparece con otro nombre. Eso es lo que sucede. Entonces, todas las cuentas que son convertibles fácilmente en dinero se le llama activo líquido. Activo líquido. Pero son nada más entonces estas y estas. En este caso. En todo caso que no hubieran valores negociables o comerciales, sería efectivo y cuentas por cobrar. Si usted alguna de estas cuentas no la entiende, búsquela en el libro, saque los cuadernos de contabilidades que ha pasado, o métase a internet y busque qué valores negociables o comerciables, qué significa efectivo, qué significa todo eso, y ahí usted va a encontrar información. Ahora con esa herramienta es fabuloso, ¿verdad? Obtener información para poder cultivar, para poder darle a nuestra mente algo de alimentarse de aprendizaje. Muy bien. Entonces, los demás no. El inventario, ¿por qué no? Y los gastos prepagados, ¿por qué no? Porque el inventario, ¿verdad? Primero, óigame bien, para que se pueda convertir en dinero, primero debe de efectuarse la venta, sacar del inventario el producto y venderlo. Una vez que se efectúa la venta, hay que registrarlo como cuentas por cobrar. Y una vez que se registra como cuentas por cobrar, el proceso de cobro para recibir el dinero. Miren, entonces no. Mientras que las cuentas por cobrar ya están dadas, usted solo va y cobra. Bueno, definitivamente, a ver si le paga el cliente, ¿verdad?
Pero dentro del aspecto administrativo financiero, eso es lo que se debe de entender, ¿verdad? Lo mismo los valores negociables, porque usted solo lo endosa, aquí está y le dan el dinero y ya. ¿Correcto? Pero ya esto y esto ya no. Entonces, el activo líquido está compuesto por el efectivo y por las cuentas por cobrar. Ya, y en algunos casos por el efectivo, valores negociables cuando aparecen el activo circulante y esto, nada más. En el libro les aparece a ustedes activo líquido es igual al activo circulante, o sea, la suma de todo esto, ¿verdad? Menos gastos prepagados, menos el inventario. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Todo esto que está. Entonces, directamente, el activo líquido es eso, ¿verdad? Perfecto, ya explicamos. El pasivo circulante también ya lo saben ustedes, ¿verdad? Ya el balance lo maneja. Entonces, supóngase usted que nosotros tenemos acá un activo líquido de 800.000 lempiras y tenemos un pasivo circulante de 400.000 lempiras. Esa es una operación aritmética, esa es una división, ¿verdad? Entonces 800 entre 4, esto es igual a 2. Entonces, esta razón financiera nos muestra a nosotros si la empresa tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo con estos activos líquidos, con esto, ¿verdad? A ver si tiene la capacidad. Al hacer la división, aquí me dice 2. ¿Pero qué significa 2? Vamos a expresarlo, se pueden expresar de diferentes maneras. Vamos a expresarlo en veces. 2 veces. ¿Qué significa? Que la empresa tiene la capacidad para pagar 2 veces esta cantidad. Eso significa que tiene capacidad. O que nosotros lo expresemos en lempiras. En lempiras, ¿verdad? Entonces la interpretación sería: la empresa tiene la capacidad de pagar por cada lempira que debe de esto, paga un lempira y todavía le sobra, le queda de reserva un lempira, o sea que sí tiene capacidad. Pero supóngase usted que el resultado de esto entre esto sea igual a 1. ¿Tiene capacidad la empresa? Independientemente de cómo usted quiera expresarlo, en número de veces o en lempiras, sí tiene capacidad, ¿verdad? Tiene capacidad de pagar esto, suponiendo que esto entre esto es igual a 1, ¿verdad? Tiene la capacidad de pagar esta deuda una vez y cabal. Sí tiene capacidad, ¿verdad? O que de repente sea aquí 0.98. Ya sea veces o sea lempiras. ¿Tiene capacidad esta empresa para pagar? Suponiendo que esto entre esto es igual a 0.98. No. Porque lo que me dice es que por cada lempira que debe de esto, únicamente puede pagar 98 centavos y todavía queda debiendo 2 centavos. No tiene capacidad para pagar, ¿verdad? Entonces, en forma individual, estamos analizando la empresa y con esto no tiene capacidad para pagar. Bueno, pero estábamos nosotros aquí. Este es el resultado, ¿verdad? Veces o lempiras, ya les expliqué. Pero también yo puedo expresarlo de esta manera. 2 a 1. 2 es este que está acá, ¿verdad? Y este 1 que está aquí, este es este. Con esto pago 2 veces esto que está acá. 2 a 1, ¿verdad? El doble, esto es el doble de esto. Perfecto. Entonces, 2 a 1 significa que tengo capacidad. Pero usted dice, no, me confundo ese de 2 a 1, solo a lo mejor lo dejo así en veces. Significa entonces que con esto se paga 2 veces esta cantidad. Tiene capacidad, ¿verdad? Sí tiene capacidad de pago. Perfecto. Entonces, esa es una de las razones financieras de las razones de liquidez o de solvencia, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la otra razón financiera, vamos a verla acá, se llama la razón corriente. La razón corriente. O circulante. O también hay quienes le llaman la razón del capital.
la razón del capital bruto de trabajo. Recuerden, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la razón corriente o circulante. Razón circulante o la razón corriente, como ustedes quieran llamarle, esto se va a estructurar de la siguiente manera. Vamos a decir aquí, activo circulante entre mi pasivo circulante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta razón financiera también, como pertenece a las razones de liquidez, esta razón financiera me dice a mí, me ayuda a entender si la empresa mía tiene capacidad de pagar sus deudas a corto plazo. Igualito a esta. Tanto esto como esto son razones financieras que me ayudan a identificar si la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo. Solamente que aquí, nada más con el activo líquido, que son estos que están acá, ¿verdad? Activo líquido, ¿verdad? Eso. Y aquí ya no es con el activo líquido, es con todo el activo circulante, con la suma de todo el activo circulante o el capital bruto de trabajo. Entonces, vamos a decir que mi activo circulante totaliza 1.400.000. $1.400.000. Perfecto. Ese es mi activo circulante. Y vamos a decir, ya no vamos a tomar estos datos que están aquí, tomemos otros datos de otra empresa, ¿verdad? Y esta empresa, sus pasivos circulantes suman 700.000. Hacemos una división, ¿verdad? Y esa división es igual entonces a, dividimos 1.400.000 entre 700, ¿qué va a ser igual? Es igual a 2. Lo mismo. Puede expresarlo usted aquí en veces, y si no quiere expresarlo en veces, lo expresa en lempiras. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo mismo, la misma interpretación. Esto me está diciendo que la empresa tiene capacidad para pagar estas deudas 2 veces. O por cada lempira que se debe, paga ese lempira y le sobra un lempira todavía de eso, ¿verdad? Entonces, si tiene capacidad, podemos decir 2 a 1. Y estas razones financieras son las que nos aplican los bancos, entre otras, para cuando nos van a dar un financiamiento, para ver si la empresa tiene la capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, para ver si la empresa tiene la capacidad de pagar ese dinero que le va a prestar. Porque el banco tiene su dinero acá y tiene que estar seguro que a quien se lo va a prestar tiene capacidad para devolvérselo, tiene capacidad para reembolsar ese dinero, ¿verdad? Así es como se mide. Perfecto. La otra razón financiera la llamamos nosotros aquí capital neto de trabajo. Capital neto de trabajo. Y esto va a ser igual a el activo circulante menos el pasivo circulante o corriente. Recuerden ustedes que el pasivo circulante recibe también diferentes nombres, eso ya tienen que saberlo, ¿verdad? Pasivo circulante, obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Deuda a corto plazo, pasivo corriente, deuda a corto plazo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Diferentes nombres. Muy bien. Entonces, la suma del activo circulante menos el pasivo circulante es igual al capital neto de trabajo. ¿Y para qué me sirve esta razón financiera? Única y exclusivamente me sirve para poder identificar cuál es el capital con el que yo estoy trabajando. ¿Cuál es el capital neto que yo estoy trabajando? Eso es, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya tenemos aquí las razones de liquidez. Así que vamos nosotros a hacer el ejercicio que corresponde aquí con capital neto de trabajo para finalizar. Y vamos a decir, mi capital
neto de trabajo es igual a mi activo circulante, mi activo circulante es igual a 800.000 lempiras. Vamos a tomar en consideración la primera empresa, menos el pasivo circulante, que es igual a 400.000 lempiras, ¿verdad? Y entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues va a ser igual a lempira. $400.000 lempiras. Va a ser igual a 400.000 lempiras. Entonces, el capital con que la empresa está trabajando es con 400.000 lempiras, ¿verdad? Netos. Muy bien. El segundo grupo, o sea, la segunda categoría de razones financieras, ¿verdad? Es las razones de actividad o las razones de administración de activos. Estas razones nos muestran a nosotros índices que analizan la administración que se tiene de los activos, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí cada una de las razones, entre muchas, vamos a ver algunas que pertenecen a este segmento. Vamos a comenzar entonces en primer lugar con una razón financiera que se llama la rotación de inventario. La rotación de inventario se estructura de la manera siguiente. Rotación de inventario es igual entonces al costo de venta entre el inventario promedio, ¿verdad? Ahí está. Rotación de inventario es igual al costo de venta entre el inventario promedio. Eso es. ¿Para qué me sirve esta razón financiera? ¿Qué me indica esta razón financiera? Esta razón financiera me dice el número de veces que yo he reemplazado el inventario. ¿Y por qué razón se reemplaza el inventario? Sencillamente porque se vende. O sea, dicho en otras palabras, me dice el número de veces que yo he cambiado el inventario, el número de veces que yo he reemplazado el inventario, el número de veces que yo he vendido el inventario en el periodo. Eso es lo que me dice. Entonces vamos a ver. Tenemos mi rotación de inventario es igual entonces a, supongamos que mi costo de venta, aquí hablemos de cantidades bajitas para hacer cálculos sencillos, 400.000. Muy bien. Y $40.000. Hacemos la división y esto es igual entonces a 10. Cuando las razones comienzan con el nombre de rotación, cualquier razón, con el nombre de rotación, la expresión del resultado aquí es en veces, ¿verdad? Veces. Muy bien. Entonces, lo que esta razón financiera me está revelando a mí es que mi inventario en el año o en el periodo que corresponde lo estoy vendiendo 10 veces. Hay que preguntarse, ¿y esto es bueno para la empresa o es malo para la empresa? Pues sí es bueno, ¿verdad? Porque lo estamos analizando en forma individual, en forma solamente para la empresa. Pero ya les voy a explicar a qué me refiero cuando hablo en forma individual. Entonces, sí es bueno para la empresa. Aunque uno en este sentido debe de pecar, porque dicen que la ambición es pecado, ¿verdad? Pero aquí uno debe de ambicionar. Yo ambiciono, de que en vez de 10 veces fueran más. Entre más se vende el inventario, ¿cuál es la lógica, su razonamiento? Bueno, entre más se vende,
más dinero tiene usted, ¿verdad que sí? Entre más ventas tiene, más dinero tiene, más ingresos. Eso es lo que se espera. Entonces, y si aquí fuera 12, yo quisiera que fueran 15. Y si me diera 15, yo quisiera que fuera 20, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, muy bien, yo vendo mi inventario 10 veces. Ahora, me quedo un poquito aquí y les explico por qué digo yo que es individual. Muy bien. Entonces, digo yo que es individual por lo siguiente. Para saber si esto es bueno o malo, tenemos nosotros 3 elementos de medición. Vamos a ver, tenemos 3 elementos de medición. Primero, el primer elemento de medición con el que debemos de comparar es con el presupuesto o la planeación. Ejemplo. Muy bien. Si aquí estamos en el año 2020, por supuesto que como toda empresa seria y responsable, hicimos planeación financiera, hicimos presupuestación en el año 2019 para el año 2020. Y en ese entonces nosotros teníamos que en nuestra presupuestación, teníamos nosotros que la rotación de inventario para el año 2020 debería de ser igual a 8, ¿verdad? Pero que en lo real, ¿cuánto sucedió? Perdón, ¿qué fue lo que sucedió? Aumentó 10 veces. Significa que nos pasamos del punto al cual nosotros deberíamos de llegar en forma estimada. Muy bien, significa que esto está bueno. Logramos llegar aquí y sobrepasar. O sea que, tal como se había presupuestado que para el año 2020 deberíamos de vender como mínimo 8 veces el inventario, ya en la realidad que hicimos el cálculo, ya me dice que vendimos 10 veces. Eso es excelente, muy bien, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Voy con el segundo, el número 2, otro elemento de medición. Otro elemento de medición es la competencia, que es un elemento muy importante. La competencia. Entonces, si es con la competencia, vamos a ver. Tenemos aquí nuestra empresa. Y aquí tenemos la competencia. Recordemos que la competencia son todas aquellas organizaciones, empresas que se dedican a vender o que se dedican a la misma actividad que yo me dedico. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, nuestra empresa tuvo 10 acá. O sea, la rotación de inventario 10 veces. Y la competencia obtuvo 12 veces, vendió 12 veces el inventario. ¿Quién anduvo mejor en este sentido? ¿Nosotros o la competencia? Bueno, la competencia, porque la competencia está vendiendo más que nosotros. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí, de acuerdo al presupuesto, ¿quién anduvimos bien o anduvimos mal en nuestro desempeño? Anduvimos bien porque sobrepasamos lo que nos propusieron en el presupuesto. Sobrepasamos. Perfecto. Pero no se trata solamente de la rotación de inventario. Yo quisiera, esto es rotación de inventario, ¿verdad? Rotación de inventario. Pero yo quisiera ver aquí la prueba ácida. ¿Ok? La prueba ácida de acuerdo a la competencia. Nosotros aquí 2. ¿Ya? Y la competencia, supóngase que aquí fue 1.70. Recuerden que para poder entender esto es necesario que recordemos. ¿Y para qué me sirve la prueba ácida? La prueba ácida me sirve para saber si la empresa tiene capacidad de pagar sus deudas a corto plazo. Mi empresa tiene más capacidad de pagar sus deudas a corto plazo que esta. Mi empresa tiene capacidad para pagar 2 veces esa deuda. Y esta solo tiene capacidad para pagar una vez y 70 centésimos de vez. No tiene capacidad para pagarlo 2 veces. Que tiene capacidad, sí, pero tenemos más que ellos. Y se me antoja decir, la razón corriente es igual a 2 y la empresa aquí es igual a 2, vaya. Entonces, ¿cómo anduvimos con relación a la empresa, a la competencia? Estamos bien, porque nunca la empresa nuestra debe estar por debajo de la competencia, o tiene que estar igual o por encima. ¿Correcto?
Muy bien, entonces aquí anduvimos bien. Lo mismo podemos hacer aquí en la comparación, el presupuesto real con el presupuesto contra lo real. También podemos decir así, todas las razones financieras podemos medirlas con estos tres elementos. El último elemento es con la serie de tiempo. Serie de tiempo. La serie de tiempo es, voy a borrar acá. Es decir, bueno, yo tengo acá enero, tengo febrero, 3 meses nada más. Bueno, puedo comparar 2 meses o puedo comparar 3 meses o 4, los meses que yo quiera. La prueba ácida, la razón corriente y la capital de trabajo también podemos analizarlo, y la rotación de inventario. Toditas las razones financieras podemos hacerlo de esta manera. Por tanto, la prueba ácida en enero, supóngase que fue de 1.20. Ya en febrero fue de 1.80 y en marzo fue de 2. Entonces, la serie de tiempo es comparar un periodo con otro periodo. A eso es lo que se refiere la serie de tiempo. Entonces aquí, y me sirve para ir viendo si yo he tenido mejoras o no he tenido mejoras, y si no he tenido mejoras, analizar por qué, para que no vuelva a suceder en el otro periodo, buscar las causas. Entonces, aquí 1.20, aquí 1.80, va subiendo mi capacidad de pago. Aquí 2, y así sucesivamente. Entonces comienzo a razonar, esto me está diciendo que voy progresando mes a mes, mi capacidad de pago va subiendo, significa que en ese sentido estoy administrando muy bien mis activos circulantes y mis pasivos circulantes. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, en la razón corriente, supóngase que aquí fue de 2, supóngase que aquí fue de 1.8 y que aquí fue de 2, vaya, así. Entonces, ¿qué pasa? Yo comparo enero con febrero, ¿qué pasó acá? Aquí tenía capacidad para pagar 2 veces mi deuda y aquí no, aquí ya bajé mi capacidad. Tengo que detenerme aquí porque es una lucecita roja y tengo que comenzar a escudriñar, a analizar qué fue lo que pasó aquí, cuál fue la causa para que eso no me suceda aquí. Para que no me suceda aquí en los siguientes periodos, sino que mejorar, ¿verdad? Y si no es 1.8, sino que suponga que es 3, también usted tiene que detenerse para estudiar ese fenómeno, esas causas que hizo que aquí se elevara para poder aplicarlo aquí y en los demás. ¿Correcto? Muy bien, entonces estamos viendo que aquí bajé, tuvo que haber un efecto, una causa, pudo haber sido natural, pudo haber sido una recesión económica, pudo haber sido algo político, pudo haber sido en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que también forma parte del entorno financiero y que afecta a nuestras operaciones financieras. Muy bien, y aquí ya subimos, significa que aquí nos enderezamos y habría que ver los demás, ¿verdad? Cómo vamos. La rotación de inventario, lo mismito pueden hacer. Lo mismito pueden hacer para ir comparando, ¿verdad? Entonces, son 3 elementos de comparación. Cualquiera de ellos hay que utilizar. Usted elegirá de acuerdo a la necesidad que tenga cuando usted sea gerente director financiero de la compañía. Por tanto, una vez que tenemos esto que está acá, ya podemos proseguir con la rotación de inventarios. Entonces les decía que la rotación de inventario, lo que nos muestra a nosotros aquí es el número de veces en que yo he vendido mi inventario. Entre más número de veces me aparezca acá, significa que es bueno para nosotros, porque significa las veces que hemos vendido, que hemos cambiado, que hemos rotado nuestro inventario, ¿verdad? Eso es lo que significa. Perfecto. De esta razón financiera se deriva otra. Se deriva el periodo de rotación de inventario. Y esto vamos a estructurarlo así: periodo de rotación de inventario. Ya esta razón financiera no comienza con rotación, comienza con periodo. ¿Y qué significa periodo? Periodo significa tiempo. Entonces, la rotación de inventario va a ser igual a días del año
entre la rotación de inventario. Bueno, pero antes de continuar acá, aquí dice la rotación de inventario, costo de ventas entre el inventario promedio. El inventario promedio generalmente nosotros lo calculamos así. Inventario inicial, supóngase que sea el inventario inicial aquí 10, más el inventario final, supóngase que aquí sea 8, entonces sumamos esos dos, ¿verdad? Y es igual a 18, y luego sacamos el promedio, o sea, tenemos dos elementos, 1 y 2, por tanto 1 y 2, vamos a dividirlo entre 2, ¿verdad? Y aquí es igual a 9. Este es mi inventario promedio. Así se sacaron estos 40,000. Se sumó el inventario inicial más el inventario final, me dio una cantidad aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué les digo? Aquí me dio 80, ¿verdad? La suma de estos dos es igual a 80 dividido entre 2, entonces aquí me dio 40,000. Así sacamos el inventario promedio. Pero también depende de si usted quiere dividir el inventario final de cada uno de los meses, ¿verdad? Si usted está analizando todo un año, va a sumar todos los inventarios finales de cada uno de los meses y los va a dividir entre 12 meses. Y ese va a ser su promedio. Pero si solo está utilizando 6 meses, va a sumar los inventarios de cada uno de los 6 meses, los inventarios finales, y los va a dividir entre ¿cuánto? Entre 6 meses. Y ese va a ser su inventario promedio. Si solo está hablando de un mes, va a tomar el inventario final de un mes y lo va a dividir, entonces, ¿entre cuánto? Tiene que hacer esto. Inventario inicial del mes más inventario final del mes dividido entre 2. ¿Ya? Si quiere hacerlo del año también, inventario inicial del año más inventario final del año dividido entre 2, tiene esto que está acá y aparece acá. Perfecto. La rotación de inventario nos mide a nosotros, nos muestra el tiempo que nos tardamos en poder vender el inventario. Si aquí nos dice cuántas veces vendemos el inventario, aquí nos dice cada cuánto tiempo, ¿verdad? Cada cuánto tiempo. Por tanto, generalmente nosotros tomamos un año calendario de 365 días o un año de 366 días cuando es bisiesto. Pero cuando en el ejercicio, cuando en el caso, cuando en la guía de trabajo, cuando en los casos que se nos den, no se nos dice de cuántos días el año, usted debe de asumir que es un año comercial. Y sabe que el año comercial, ¿cuántos días trae? 360. Entonces, vamos a trabajar en este periodo dentro de nuestra asignatura con el año de 360 días. A menos que yo diga lo contrario en el ejercicio y que les diga un año de 300. Tengo que mencionárselo, que el año, tengo que decirle año calendario, que son 365. O tengo que decirle año bisiesto, 366. Pero tengo que mencionárselo. Si no se lo menciono, por favor utilice 360 días. Entonces, 360 días entre la rotación de inventario, que son días. Y esto es igual entonces a 36. ¿Y 36 qué? Estamos dividiendo días. Por tanto, el resultado aquí es día. Significa entonces que nosotros nos tardamos 36 días en vender nuestro inventario. ¿Correcto? Entonces, lo que quisiéramos, lo que ambicionáramos es que se tardara menos días en venderse, que se vendiera rápido. Porque al tardarse menos días aquí, entonces aquí el número de veces va a ser mayor. Supóngase que el número de veces aquí sea sea 15 veces. Entonces aplico esto que está acá, 360. Solo para demostrar lo que les acabo de decir, que entre más número de veces, ¿verdad? Aquí aminora los días. ¿Ya? Entonces, 360 entre, ¿qué les dije aquí? 18 veces, vaya, 18 veces. Entre 18 veces, muy bien, tomamos entonces la calculadora y tenemos aquí 360 entre 18 y esto es igual a 20 días, miren.
Vean la diferencia entre 36 y vean la diferencia entre 20 días. Aquí me tardo menos, esto es bueno. Entre más días me tardo, significa que me estoy tardando en recibir el dinero. Debe tardarse menos tiempo, use la lógica, ¿verdad? Para vender el inventario, porque eso le va a generar rápido el dinero. Va a tener usted el dinero en su bolsa rápido, y eso significa que si lo tiene rápido, se va a librar un poco del fantasma de la devaluación del dinero, ¿verdad? Y va a tener dinero para poder hacerle frente a las necesidades básicas, a pagarle a sus proveedores, a pagar a la familia laboral y todos los gastos y todas las necesidades y obligaciones que usted tiene. Y va a mantener su credibilidad, ¿verdad? Todas esas cuestiones hay que razonarlas. Muy bien, entonces así es como se calcula la rotación de inventario. Vamos entonces ahora con otra razón financiera, y esa razón financiera se llama la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar. Y esto vamos a estructurarla así, ¿verdad? Ventas al crédito. Ventas al crédito entre cuentas por cobrar promedio. Entonces, esta razón financiera se llama, se lo voy a escribir aquí, rotación de cuentas por cobrar. Así se llama, miren. Rotación de cuentas por cobrar, ¿verdad? Supóngase usted entonces, recuerden que voy a utilizar o estoy utilizando cantidades bajísimas para efectos de cálculo como ilustración. Suponga que mis ventas al crédito aquí es igual a 2 millones. ¿Verdad? Y que las cuentas por cobrar promedio las calculé así. Cuentas por cobrar inicial, supóngase usted aquí que sean 100,000 más cuentas por cobrar final permítame un segundo. Aquí sean 167,000, ¿verdad? Entonces, para sacar el promedio de cuentas por cobrar, para sacar el permítame, y sería $160,000 mejor. Así nos libramos de andar con tantos centavitos. Entonces, la suma de cuentas por cobrar inicial más cuentas por cobrar final, la suma es igual a 260,000. 260,000 lo divido entre, estoy sacando el promedio de cuentas por cobrar, esto que está acá, ¿verdad? Entonces, esto lo divido entre ¿cuánto? Entre 2. ¿verdad? Muy bien. Quiero que nuevamente entiendan cómo estoy calculando esto que está aquí, ¿verdad? Así se calcula el promedio de cuentas por cobrar. Lo mismita, la misma explicación que les di para calcular el promedio de inventarios o inventario promedio, es lo mismo aquí, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces aquí, al dividirlo entre 2 es igual a 130,000. Perfecto. Entre 100. Ya tengo entonces esto que se llama acá cuenta por cobrar promedio. Muy bien. Entonces lo coloco aquí, 130,000. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a dividir 2 millones entre 130. Esto es igual a 15.5
38, 46, 15. Si me dan decimales, utilizo mínimo 6 cifras decimales o todo el factor. Entonces, como esta es una razón financiera que comienza con la palabra de rotación, esto se expresa en veces, ¿verdad? Pero esto que está acá se pone nada más para efectos de cálculo. Ya para efectos de expresión yo diría 15 veces nada más. ¿Por qué? Porque este no puede aproximar a este. Ahora, si este fuera 5 o mayor que 5, yo diría 16. Pero esto es para, porque tengo que seguir calculando en otra razón financiera. Muy bien. Entonces, 15 veces. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Esto me dice que yo en el año estoy cobrando 15 veces mis cuentas por cobrar. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, en forma individual es bueno. ¿Por qué? Porque si yo razono, generalmente yo cobro una vez al mes. Y si cobro una vez al mes significa que al año son 12 veces. ¿Verdad que sí? Entonces, es bueno. Estoy cobrando 3 veces más de lo normal. Entonces está llegando más rápido el dinero acá, a mi bolsa, para hacerle frente a mis necesidades y librarlo también del fantasma de la devaluación. Librarlo un poco de la inflación. ¿Ya? El dinero, porque recuerden que el dinero va bajando. Perfecto. Ahora, de esta se deriva otra razón financiera. Y la razón que se deriva de la rotación de cuentas por cobrar se llama periodo de cobro, que también le llaman periodo de cobranza, o también se le llama días de venta pendientes de cobro, ¿verdad? Que no es más que el periodo de cobro, o sea, calcular el tiempo en que nos tardamos en cobrar nuestras cuentas por cobrar. Si las estamos cobrando 15 veces, entonces, ¿cada cuánto tiempo? Me lo va a decir esta razón financiera. Y entonces, mi periodo de cobro es igual a días del año sobre la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, los días del año, mientras no se diga lo contrario, 360 días entre la rotación. Miren, seguimos cálculos, por tanto ponemos todo, a menos que yo les diga lo contrario también, 38, 46, 15, ¿verdad? Perfecto, y vamos a ver ahí, utilizo mi calculadora y vamos a ver aquí 360 entre 15.38 46, 15. Entonces, esto es igual a 23.40 días. O sea que yo me estoy tardando nada más 23 días para hacer mi cobro, en donde normalmente cada cuánto le cobran a usted si compró una refrigeradora el crédito, cada mes, ¿verdad? Generalmente se cobra cada mes, que es lo normal. Generalmente al año son 12 veces, pero no, aquí me dice que yo cobro 15 veces y eso indica que yo me estoy tardando 23 días en cobrar esto. Y esto es bueno para mí, razonablemente es bueno. Entre menos tiempo me tarde en cobrar mis cuentas por cobrar, tengo listo el dinero en mi bolsa para poder gastarlo, para hacer lo que necesito hacer. Pero si aquí fueran más de 30 días, ya se va poniendo un poquito fea la situación, ¿verdad? Si nos tardamos más días y son menos veces, lo normal es cobrar 12 veces en el año, pero si usted cobra menos, significa que al cobrar menos aquí va a ser más días. Y si nos tardamos más días, vean la reacción, esto es una cadena. Si nos tardamos nosotros más días, más de 30 días, significa que el dinero lo vamos a venir a recibir después de 30 días, pero a usted le van a cobrar las personas a quienes usted le debe, las empresas, sus proveedores, le van a cobrar a usted justamente los 30 días. ¿Y va a tener dinero? No, no va a tener dinero. Entonces tiene que arreglar esta situación, tiene que ver cómo arregla la situación de la rotación de las cuentas por cobrar. Todo esto tiene incidencia en la empresa, tiene incidencia entonces en las demás razones financieras. ¿Ven? Y así va la cadena. Y significa entonces que usted está vendiendo en la rotación de inventario bastante,
pero que no está ejerciendo sus cuentas por cobrar como debería de ser, porque el flujo de efectivo no llega, lógicamente, a tiempo a su empresa para que usted haga frente a las necesidades básicas de la compañía.